herramientas. Muchas gracias. Gracias, Jason, por toda tu gestión y nuevamente, pues muy buenos días para todos. Es un gusto para nosotros tener este espacio de conversación con la FAO, un aliado, digamos, que ha sido estratégico, digamos, en todas nuestras apuestas en el territorio y que hoy queremos hacerlo parte de este escenario de conversación alrededor de soluciones hídricas en áreas rurales. Para hoy entonces tenemos un tema pues muy interesante alrededor de emprendimientos de innovación tecnológica basada en agua y para esto pues quiero presentarles a nuestro invitado especial, a Juan Manuel Bustamante Parra. Él es coordinador de proyectos de la FAO. Tiene, digamos, 8 años de experiencia en coordinación de proyectos dirigido al diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental, específicamente en captación y uso de agua lluvia, sistema para el aprovechamiento de residuos sólidos y sistemas productivos sostenibles. Es experto en la planificación estratégica, monitoreo de indicadores de impacto y resultados y es pues quien hoy nos va a compartir, digamos, desde su visión y experiencia cómo poder generar soluciones y emprendimientos de innovación tecnológica basados en agua. La idea de estas cajas de herramientas es precisamente crear un espacio con expertos, aliados que nos permitan de manera práctica conocer cómo poder generar este tipo de iniciativas en el marco de nuestras agendas empresariales, también regionales. Así que pues es un gusto, Juan Manuel, y pues bienvenido. Y el escenario es tuyo para compartir esta gran experiencia y conocimiento. Y como mencionaba Jason hace un momento, la idea es que puedan hacer sus preguntas en el chat y poder, digamos, construir una conversación alrededor de los cómo implementar este tipo de soluciones. Así que, pues, bienvenido Juan Manuel y adelante. Muchísimas gracias, Dora, Jason y demás colegas y participantes de este espacio. Primero que todo, pues agradecer la invitación para poder desarrollar este espacio. Básicamente, lo que mostraremos ahorita y un poco lo que queremos compartir ahorita son algunas experiencias que hemos venido desarrollando en el marco de varios convenios de cooperación con varias agencias de cooperación internacional, varios aliados del gobierno nacional y varios privados que se han unido a este trabajo. Así que pues iniciaremos con la presentación. La siguiente, por favor. Básicamente mostraremos unas soluciones y emprendimientos de innovación tecnológica que se pueden desarrollar alrededor del uso y manejo sostenible del agua con diferentes fuentes. Hemos tenido experiencias con agua lluvia, experiencias con agua de pozo profundo, así que básicamente mostraremos este tipo de experiencias con una agenda que está pensada en 3 componentes principales. Adelante. Primero quisiéramos dar un contexto del agua a nivel mundial. Segundo, cuál es la situación del agua en Colombia. Y tercero, poder a partir de este contexto entrar ya en la descripción y detalle de los sistemas de captación y potabilización de agua que se han implementado en Colombia en el marco de los convenios que mencionaremos a continuación. Adelante. Bueno, en términos generales, la situación del agua en el mundo, la siguiente, por favor. Es importante mencionar que el agua, pues básicamente está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía y la producción de alimentos, así como para salvaguardar los ecosistemas de manera saludable y para la supervivencia de los seres humanos. Adelante. Es importante mencionar que en julio del 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó el reconocimiento del derecho humano al agua en 3 aspectos fundamentales. Lo primero, que todos los seres humanos deben tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal que debe estar entre 50 y 100 litros de agua por persona al día y que sea segura, aceptable y asequible.
El costo del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar y la fuente debe estar a menos de 1000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos. Adelante. ¿Cuáles son los desafíos del agua para las Naciones Unidas en términos de los objetivos de desarrollo sostenible y las metas planteadas? Lo primero es que para el 2050 se espera que al menos el 25% de la población mundial viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. Es una situación que básicamente todos la estamos viendo y es debida básicamente al cambio climático y al modelo, digamos, de desarrollo que está predominando en el mundo por el manejo, digamos, insostenible de los recursos naturales y por tecnologías poco amigables con el medio ambiente en términos de el manejo de residuos sólidos, el manejo, digamos, indiscriminado de algunos recursos naturales. Miraremos un poco cómo es el tema del agua relacionado con la agricultura y la ganadería y por qué es importante empezar a pensarse sistemas de producción más resilientes, con un manejo que permita poder conservar de manera sostenible recursos importantes como el suelo, sistemas de producción que estén adaptados para la captación y sobre todo para la captura de carbono, no solamente por parte de los árboles, quienes son los que se encargan de hacer esta captura de carbono, sino poder secuestrarlo en el suelo. Es importante mencionar que 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura, que en este momento 340.000 niños menores de 5 años mueren cada año por enfermedades diarreicas, aspecto que sería paradójico en un país como Colombia, megadiverso y pluricultural, en donde tenemos regiones como el Chocó biogeográfico, con precipitaciones que pueden llegar a ser las más altas del mundo, y me refiero al municipio de Yoró, en Chocó, donde fácilmente se pueden estar superando los 10.000 milímetros anuales de agua, pero paradójicamente son los lugares en donde hay más enfermedades de origen generado por aguas que no son de calidad. En este momento, la escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas en el mundo y se plantean, digamos, esos desafíos ya, digamos, en términos de la agricultura. Sabemos que la producción agrícola representa el 70% de la extracción mundial de agua, sin mencionar las cifras que se requieren para la producción de carne o la producción de vegetales, lo que hace pensar que hay que orientarse hacia sistemas de producción con enfoques de producción más agroecológicos, buscando la conservación y la regeneración, sobre todo de los recursos naturales como suelo, como agua, y empezar a pensarse el ciclo del agua de una manera mucho más integral. Adelante. En términos del agua y los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos el objetivo de desarrollo 6, que es agua limpia y saneamiento básico, en donde se espera que para el 2030 se pueda lograr un acceso universal y equitativo a agua potable, un objetivo que es bastante ambicioso en un momento como el actual. Se espera que se pueda aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores. Ahí vale la pena mencionar aspectos importantes que están sucediendo en el mundo, como el Acuerdo de París, ¿no? Donde se busca básicamente generar modelos de producción agrícola que permitan un poco mitigar el tema del cambio climático, sobre todo en términos de la temperatura. Poner en práctica la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante cooperación transfronteriza. Es por eso que la FAO en este momento viene adelantando convenios de cooperación internacional con la Cancillería de Colombia,
y armonizando estas estrategias con las zonas de integración fronteriza Colombia-Ecuador, Colombia-Perú, Colombia-Brasil, de manera que se puedan armonizar un poco la normativa transfronteriza en relación con poder transferir estos modelos que se han venido construyendo para el uso eficiente del recurso hídrico, de manera que se generen sistemas de potabilización de agua para el consumo humano, sobre todo para lo que tiene que ver con agua para beber y para cocinar, que es como el mandato nuestro, pero que se garantice los 365 días del año que haya suministro de esta agua en estos territorios. Y básicamente para el 2030 ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado de los países en desarrollo para la creación de capacidades en actividades y programas relativos al agua, al saneamiento, incluidos el acopio y el almacenamiento de agua con procesos de potabilización. Adelante. La situación del agua en Colombia la quisiéramos plantear de la siguiente manera, a través del estudio, el último estudio nacional del agua. La situación es la siguiente y tiene grandes retos y grandes desafíos. Primero, la demanda de agua en Colombia aumentó cerca del 5% al pasar de 35.582 millones de metros cúbicos al año en 2014 a 37.308 millones en el 2018. Si uno mira la situación del agua en términos del sector agrícola, digamos que a nivel mundial y a nivel país la situación es muy similar. El sector agrícola es el que más utiliza agua, siendo el 43.1%, seguido del sector energético con un 24.3%. De esto es importante entender que en Colombia, de los 1.122 municipios, 391 son susceptibles por desabastecimiento en temporada seca, 350 no tienen acceso a agua potable de calidad, 450 municipios sufren por discontinuidad del líquido en sus casas. Y lo que nos muestra esto básicamente es que la brecha entre la cobertura a nivel urbano y rural sigue siendo muy grande, incluso en departamentos y en municipios en donde la precipitación media anual puede superar los 3.500 a 5.000 milímetros anuales, como es el departamento del Amazonas, departamentos como el Guainía, departamentos como el Bichada, ya en esta región de frontera entre la región amazónica y la región de la Orinoquía, donde si bien cambian los regímenes de precipitación bimodales a unimodales, estamos hablando de territorios en donde se presentan 8 meses de agua continua y 4 meses de sequía fuerte, pero el uso de esta agua lluvia en departamentos con regímenes unimodales básicamente no se está utilizando por falta de estrategias y soluciones basadas en emprendimientos que permitan garantizar el acceso al agua, pero también que generen ingresos. La siguiente, por favor. En ese sentido, pues ya entraríamos a mirar cuáles son esos sistemas de captación y potabilización que se han implementado en Colombia en el marco de los convenios que mencionaré a continuación. Adelante. Básicamente, unos antecedentes y contexto en relación con lo que se ha implementado. La FAO ha venido desarrollando desde el 2013 una alianza importante con la Cancillería de Colombia. En estos años, del 2013 al 2016, se firma un convenio para 5 departamentos de frontera. Colombia tiene 13 departamentos de frontera. Y estos departamentos de frontera pues tienen unas particularidades específicas en términos de, digamos, la ubicación hace que el acceso sea complicado. Departamentos como el Baupés, comunidades como Santa Teresita de Pirimirí, comunidades como San Felipe en Guainía, Puerto Colombia, en donde el acceso se hace difícil y solamente se puede aéreo, y en algunos casos hay que contratar avionetas vía charter, porque vía fluvial por las cachiveras se hace imposible ir por lancha.
Las cachiveras son como unas especies de cascadas en donde pues no podría uno ir en lancha. Entonces son comunidades que están muy aisladas y presentan unas particularidades en términos de, bueno, narcotráfico, temas de, digamos, de difícil acceso a algunas condiciones de servicios básicos. Entonces, este tipo de problemáticas hacen que se le solicite a la FAO a través de la Cancillería poder generar unas acciones en estos departamentos. Cuando nosotros hacemos el primer acercamiento a estos departamentos, lo que observamos básicamente es el tema del agua, que siendo 2021 hay comunidades que no tienen agua de calidad y claramente esto desata una serie de problemáticas relacionadas con la salud. Entonces, de ahí nace un poco el tema de generar una solución para estos departamentos. Y posteriormente, en el año 2017-2020, se firma un segundo convenio con la Cancillería, donde entra la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional a ese convenio a generar un aporte desde el conocimiento que hay en el programa Mesoamérica sin hambre para generar soluciones alrededor del agua. Nos sentamos, digamos, un grupo de expertos del tema de agua de México, Colombia, y diseñamos una alternativa para departamentos que no tienen energía eléctrica. Entonces, básicamente el uso de energía fotovoltaica y el uso de agua lluvia y otras fuentes de agua para generar esas soluciones. Ya en el año 2021 a 2022 acabamos de firmar un convenio donde se van a replicar estos modelos de potabilización ya con un esquema de emprendimiento al generar una red de abastecimiento de agua a partir de estas iniciativas. La siguiente, por favor. Estas son básicamente la localización de los sistemas que se han implementado a la fecha. En Amazonas se han implementado 3 sistemas de potabilización que están funcionando hace ya 5 años. Uno en San Martín de Amacayacu, que hace parte del Parque Nacional Natural de Amacayacu, donde hay una comunidad bastante grande, son 128 casas, y en total hay una comunidad de 560 personas. Entonces se implementó un sistema de potabilización para dar cobertura a la demanda de agua de esas 128 familias. En la comunidad de Zaragoza también se implementa un sistema donde hay más o menos unas 150 familias. En la comunidad de La Libertad, que es una comunidad más pequeña, hay 75 familias, se implementó otro sistema. Ya los veremos los sistemas. En Guainía implementamos un sistema en la comunidad indígena de Cuallare, una comunidad grande con 210 familias, 750 personas. Ya en el Bichada implementamos un sistema no de captación de agua lluvia, sino de pozo profundo, en donde básicamente a partir de los análisis de agua, de análisis físico-químicos y microbiológicos, pudimos determinar cuál era la calidad del agua y eso permite determinar cuáles son los equipos de potabilización que requiere a partir de la fuente que se va a potabilizar. Y en San Andrés implementamos un sistema en una escuela que queda en el casco urbano, se llama la Escuela del Esfuerzo, donde básicamente hay 2 jornadas, una de la mañana, una de la tarde, y se generó un modelo de emprendimiento con 350 familias que hacen parte pues, de toda la comunidad educativa. La siguiente, por favor. Esta es la situación que encontramos en la mayoría de departamentos de frontera. Sobre todo en la parte de la región amazónica y la Orinoquía, la principal fuente de agua es el agua lluvia. Si bien existe agua de pozo, digamos que es un menor porcentaje y en épocas de menor precipitación, la gente tiende a tomar agua del río o la quebrada. Básicamente esta es la situación de consumo humano en estos departamentos. Adelante.
acá podemos ver algunas imágenes de cómo es el sistema de captación de esa agua. Entonces, ustedes ven, ahí hay unos techos, básicamente son techos de lámina de zinc que se oxidan fácilmente, ¿no? Con el agua, el sol. En el mejor de los casos, pues hay un toldillo que le ponen a los tanques donde se almacena el agua, y ese sería como el sistema de filtrado, un poco como de partículas gruesas, pero cuando hicimos el análisis de agua, pues encontramos mesófilos, encontramos plumas, coliformes, y ven ustedes a los niños tomando agua directamente de ese tipo de tanques. Esta es como la situación que se encuentra en este tipo de comunidades en términos del acceso al agua. La siguiente, por favor. Básicamente a través de esa situación, lo que hacemos desde el punto de vista metodológico o el proceso de implementación de los sistemas, primero, es poder identificar el área de captación de agua más grande. Entonces se identifica el área de captación más grande como primera medida. Por lo general, tratamos de implementar los sistemas en los comedores escolares, entendiendo a las escuelas como los puntos neutrales en donde converge toda la comunidad, no solamente la comunidad educativa, profesores, alumnos y demás, sino los padres de familia. Y es un espacio pedagógico, ¿no? Es un espacio de aprendizaje, es un espacio, pues, en donde básicamente están, pues, los niños de la comunidad, y nos parece importante poder implementar los sistemas allí. Entonces lo que hacemos es poder arreglar un poco la cubierta en donde se capta el agua, y hacemos unos cálculos de ingeniería que están relacionados a la precipitación media anual, el área de captación y la demanda de agua en una comunidad, y de esa manera calculamos cuánta agua hay que almacenar, sobre todo para los meses en donde no hay una precipitación alta, eh, o hay épocas de sequía. Entonces, por lo general, si son 4 meses de sequía, calculamos el almacenamiento de agua para 4 meses de sequía, porque el resto de meses la cantidad de agua es altísima. Es tan alta que digamos, se rebosa un poco el nivel del agua que se necesita para la comunidad. Así que más o menos es un tema largo, pero por ahí es un poco el cálculo de lo que se hace para que los 365 días del año la comunidad pueda tener agua de calidad para tomar y para cocinar. Yo quiero aclarar que esto no es agua para lavar la ropa, ni es agua para lavar la loza, ni es agua para el baño. Es agua para la alimentación, básicamente. Entonces ahí ven ustedes en el punto 2 el sistema de captación. Por lo general usamos un sistema que es tipo C, digamos, es un tubo incrustado en la teja, porque así no llueva, por las mañanas digamos, hay rocío, y hay agua que se condensa y que baja por las tejas también. A estas tejas se les hace un manejo también con una pintura anticorrosiva, y se hace todo un mejoramiento del área de captación de agua, en el caso de agua lluvia, para que, digamos, que no hayan problemas de hierro y de metales que puedan eventualmente ser captados y almacenados. Posteriormente se hace la construcción es un área pequeña en donde se implementan los equipos de potabilización. Eso es ahí al lado, pues, de las escuelas, como ven ustedes. Y en la parte de arriba de esa caseta que ven en el punto número 3, ponemos un tanque de 500 litros para dotar de agua digamos, al lugar donde lavan los platos y lavan las verduras. De manera que el agua que se trate en la planta pueda también servir para lavar los platos y lavar las verduras en donde preparan los alimentos del comedor escolar. Se implementa un sistema fotovoltaico que básicamente esto es para mover 2 motobombas de un caballo. Una motobomba mueve el agua del tanque de almacenamiento al tanque de clorado. Entonces necesita presurizarse para poder moverse, y otra motobomba que le da presión al sistema para poder ya pasar por todo el tren de filtración adelante. Acá ven ustedes ya, digamos, que los equipos instalados. En términos de los equipos, pues es un
Dependiendo de la calidad de agua, pues, se implementan filtros de lecho profundo, de carbón activado, un tren de microfiltración de 5 y 10 micras, se implementa luz ultravioleta, unos reguladores de pH, unos controladores del cloro, se pone un generador de ozono y una lavadora de botellones y una llenadora de botellones. El agua se entrega en botellones y se entrega en botellones porque muchos de los proyectos que implementan sistemas de potabilización y suministro de agua a nivel comunitario solamente ponen la llave de suministro, pero la comunidad llega con baldes sucios o con botellones sucios, entonces el agua se contamina. Y nosotros lo que tratamos de hacer es que el agua que se entregue sea agua de calidad y garantizar que el agua que sale de esa planta sea agua de muy buena calidad. Acá viene un punto importante que es el punto número 6, que es el momento de la inauguración y la capacitación en los equipos de manejo. Entonces, es importante mencionar que este momento de la inauguración es un momento fundamental en la implementación y ahí es donde viene todo el esquema de sostenibilidad, porque básicamente esto, para que sea sostenible en el tiempo, requiere unas capacidades que deben generarse. Entonces, en el momento de la inauguración, previamente, nosotros lo que hacemos es generar un comité del agua en la comunidad y ese comité de agua está conformado por 2 personas de acuerdo a la naturaleza territorial de cada uno de los departamentos. Digamos, trabajar con comunidades indígenas, pues requiere de una ruta de concertación particular, que es sentarse con el curaca, sentarse con el líder de la comunidad. El líder de la comunidad ya va y hace una convocatoria y generan un espacio interno ellos en donde seleccionan de acuerdo a su ley de origen y a su ley indígena y a la etnia particular, seleccionan a esas 2 personas a las que nosotros llamamos el Comité del Agua. Esas 2 personas del Comité del Agua, como ustedes ven ahí en las imágenes, ahí estamos en una comunidad que ahí son huitotos. Uno es el operario y el otro es el tesorero. Entonces, el operario se encarga de operar los equipos y solamente él es el encargado de manejar los equipos y de arreglar eventualmente algún inconveniente que se presente. Y el otro es el encargado de recibir y de manejar el recurso. ¿Y por qué lo digo el recurso? Porque en el momento de la inauguración los botellones no son gratis, o sea, no se regalan. Tienen un valor simbólico y el valor simbólico se concerta de manera participativa con toda la comunidad y con las autoridades del territorio. En el caso, digamos, de este sistema, que esto es en Zaragoza, en Amazonas, estos botellones el día de la inauguración costaron 1.000 pesos. Entonces, cada familia necesita 2 botellones semanales para cumplir o para suplir las necesidades de preparación de alimentos y de bebida. Entonces, el día de la inauguración nace un fondo rotatorio que administra el Comité del Agua. Eso quería mencionarlo porque eso es lo que ha permitido que esto sea sostenible. Y se hacen recargas de los botellones 2 veces a la semana y eso también se concerta participativamente porque los operarios no pueden estar ahí los 7 días de la semana. Entonces se establecen 2 días en los que ellos van a estar y con el recurso que se recolecta mensualmente se genera un fondo rotatorio del cual la mitad de lo que se recolecta mensualmente, es decir, el 50% es un pago para los operarios y el otro 50% es para capitalizar el fondo rotatorio de manera que sea un sistema autónomo en términos económicos, en términos técnicos y en términos ambientales. Y esto permite que ellos puedan eventualmente comprar las pastillas de cloro, cambiar un tubo que se dañe, tener el pegante, la soldadura para los tubos y demás. Y al final montamos un bebedero de doble pedestal que ven ustedes en la última imagen donde están unos niños tomando agua. Ese bebedero pues es un bebedero que enfría el agua como los de los aeropuertos
porque pues en esas zonas que son con una temperatura tan alta, la idea es que el agua salga fría y que haya un suministro permanente de agua y puedan tomar agua todo el tiempo los chicos. Un poco esa es la ruta metodológica, así es como funciona. La siguiente, por favor. Listo. Si quieres pongamos todo lo que sale en la diapositiva. Entonces acá vemos tres cosas. El objetivo, pues, básicamente es brindar una solución a esta problemática de acceso y disponibilidad de agua. Los componentes del sistema son 6, que es el sistema de captación, que es un sistema particular que pues toca acondicionarlo a cada uno de los territorios. El sistema de almacenamiento de agua, que como ven ustedes ahí son unos tanques, que son unos tanques modulares que se arman en 2 días. Y eso es una gran ventaja. Ese tanque que vimos en esa imagen es un tanque de 50 metros cúbicos, 50.000 litros. Es un tanque que se arma en 2 días, dependiendo de la topografía del suelo, no requiere una plancha de cemento, sino que tiene una geomembrana al interior y eso permite que el transporte de este tipo de tanques para almacenar esa cantidad de agua sea fácil en unas zonas donde el acceso es tan complejo. Lo otro es el sistema fotovoltaico para que funcione, digamos, el sistema. Eso permite también que no haya un costo en el gasto por servicios. Al ser agua lluvia, pues no hay un gasto en el pago de agua, porque es agua lluvia. Y en el tema fotovoltaico, pues digamos que ahí la energía almacenada para el funcionamiento del sistema. Se monta un sistema de purificación de agua, entendiendo que es diferente el agua potable al agua purificada, ¿no? El agua potable es agua que tiene cloro, es el agua como la que toma uno en Bogotá, ¿no? La que sale por la llave en la cocina, es agua que tiene trazas de cloro, porque así es la normatividad del agua y porque esa es la reglamentación. Básicamente el cloro lo que hace es limpiar las tuberías. Entonces tiene un contenido de cloro, pero el agua purificada ya es un agua como el agua en botella, ¿no? El agua cristal, el agua embotellada, en donde los filtros lo que hacen es retirarle el cloro y retirarle cualquier tipo de agroquímico o de partícula, sea virus, bacteria y demás, para que el agua tenga un 99.8% de condiciones aptas para el consumo humano y el sistema de lavado y envasado de los botellones. Eso básicamente desde el punto de vista de innovación, pues yo creo que esto lo que hemos visto es un tema de innovación desde el punto de vista social, no solamente tecnológico en el uso pues, de equipos de potabilización y demás, sino también de entender un poco cómo funcionan las comunidades y que a veces la innovación no es solamente un factor tecnológico, ¿no? De un equipo o de una aplicación y demás, sino tiene también que ver con el conocimiento y el entendimiento de la naturaleza cultural de cada uno de los territorios, lo que permitiría realmente que las acciones que se desarrollen sean acciones que sean apropiadas y adoptadas por las comunidades para que duren en el tiempo. La siguiente, por favor. Algunas características e importancia, digamos, importante mencionar que la capacidad del sistema de potabilización son 6.000 litros al día. Adelante, si quieres pongamos todo lo que sale ahí, que son varios punticos, gracias. 6.000 litros al día son aproximadamente 300 botellones de 20 litros que se pueden potabilizar con esta planta. Y esto es importante mencionarlo porque si bien en las comunidades hay 150 casas, es decir que en un día se suplen las necesidades de agua para toda la comunidad, en un día digamos, de operación de la planta. Y los otros 6 días permiten que se genere una red de abastecimiento en las comunidades de alrededor. Si uno lo mira en los departamentos de frontera, muchos de los países de frontera, en el caso digamos, del Amazonas, al frente, cruzando el río Amazonas, queda Perú. Entonces, vienen las comunidades del Perú a comprar los botellones, a recargar sus botellones en estos lugares donde hay los sistemas, porque el voz a voz, sobre todo ahorita en la pandemia, fue una cosa impresionante, porque como todas las comunidades también quedaron
confinadas, de no salir, y no había agua en las comunidades. Entonces la solución fueron estos sistemas porque la gente podía dotar de agua a las otras comunidades y demás. El precio, digamos, que se establece en términos de la recarga al interior de la comunidad es de 500 pesos la recarga. Que uno pues diría, no, pues eso no, pues no es nada, pero realmente en comunidades donde el poder adquisitivo es tan bajito, 500 pesos son 500 pesos. Pero tiene que cobrarse algo, porque si no se cobra algo, básicamente eso no tiene ningún sentido de pertenencia y entramos en la misma dinámica de, como de esa cultura de la mendicidad, ¿no? De regalar las cosas y de poner la mano y de que nada nos cueste. Pero cuando las cosas nos cuestan, realmente como que las valoran, y eso ha sido, digamos, uno de los factores de éxito en términos de la sostenibilidad. Y ya cuando vienen personas de comunidades ajenas a la comunidad o de otras comunidades, el valor de la recarga del botellón es de 2.000 pesos. Entonces sí se genera un ingreso importante, teniendo en cuenta que 6 días de la semana la planta tiene la capacidad de potabilizar 300 garrafones al día. Entonces esto garantiza el acceso y la disponibilidad de agua no solamente para la comunidad, sino para un territorio, generando ahí el modelo, digamos, de emprendimiento, con 2 empleos directos, con un fondo rotatorio y con una red de abastecimiento a nivel territorial. Esto es un sistema, digamos, no convencional, que puede ser operado por la comunidad, y lo llamo como un sistema no convencional porque por lo general los sistemas convencionales son acueductos, ¿no? Acueductos veredales. Esto no es un acueducto veredal, esto es un sistema de potabilización y purificación de agua para el consumo humano. Pero funciona así, y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces las expectativas de algunos socios son los acueductos veredales, pero esto es otra dinámica diferente y pues requiere una inversión muchísimo más alta. Importante de esto es que es operado directamente por la comunidad, funciona de manera como automática, o tratamos de que funcione de la manera más automática, de manera que no genere que tengan que meterle mucha mano a los equipos para evitar daños y demás. El tema de las enfermedades gastrointestinales es importante en la reducción que hemos tenido en el levantamiento de línea base antes y después. Con los sistemas, la reducción es importantísima. En cada una de las comunidades hay promotores de salud que son los que se encargan de hacer estas mediciones, y claramente nosotros generamos, ¿cómo se llama eso? Mediciones del agua con las secretarías de salud departamentales. El potencial transformador que tienen estos sistemas pues es enorme, en relación con el costo que tiene la implementación del sistema, ¿no? Comunidades que históricamente no han tenido agua y que tengan agua en 8 meses, ha generado cambios importantes, y bueno, promueve el desarrollo sostenible y el buen vivir de estas comunidades. Adelante. El costo aproximado es de $80.000. Esto varía dependiendo del lugar, la distancia, la logística de transporte, de operación, en algunos casos de recursos de infraestructura con el que cuenten comunidades. Hay comunidades que cuentan con lugares en donde se pueda implementar los equipos, y eso reduce significativamente los costos de implementación. Adelante. Y la sostenibilidad del sistema, como se los mencionaba, está puesta digamos, en 3 esferas. Desde el punto de vista ambiental, básicamente a través del uso y manejo sostenible de 2 recursos naturales como son el sol, el agua, utilizándolos y aprovechando el mayor potencial que hay. Lo otro es desde el punto de vista técnico, las capacidades que necesitan tener los operarios del sistema en términos de conocimiento, que lo hemos hecho a través de una alianza con el SENA y con las secretarías de salud departamental. ¿Por qué el SENA juega un papel fundamental en esto? Porque el SENA tiene 2 cursos
de formación complementaria, son cursos de 40 horas. Un curso se llama Técnico en Manejo de Plantas de Potabilización Rurales y otro curso que son a nivel nacional, y otro curso es un curso en calidad de agua, en donde se le enseña a la comunidad a medir el pH, a medir la acidez, a entender cuáles son esas características que pueden contaminar el agua, etcétera, etcétera. Y eso ha sido fundamental porque quedan capacitados y quedan con un diploma, de manera que posteriormente se pueden hacer contrataciones para que las capacitaciones de otros sistemas que se monten de indígena a indígena. Y eso ha sido gran parte del éxito porque muchas de las palabras que se hablan en lengua no tienen traducción en el español. Así que cuando empezamos a entender esta dinámica, empezó a funcionar mucho mejor la transferencia del conocimiento con la experiencia de los primeros operadores de las plantas de los comités del agua. Desde el punto de vista económico, pues la creación de un fondo rotatorio y la generación de empleo directo que pues permite el mantenimiento del escala, los repuestos y etcétera, como les mencionaba anteriormente. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los diplomas que entrega el SENA cuando terminamos los cursos de 40 horas. Como ven ustedes ahí, este es el diploma que se le entregó a don Jaime, ahí en la comunidad de Zaragoza. El diploma fue por operación y mantenimiento de plantas de potabilización de agua. Y pues la verdad que es un gran orgullo para ellos poder colgar ese diploma en su casa, ¿no? Porque es una forma de reconocer su compromiso, de valorar el conocimiento, su tiempo. Y esto permite que puedan ser contratados ya con esa validación de conocimiento en marco de otras operaciones a nivel local. La siguiente, por favor. Este es el otro curso, que son cursos básicos de calidad de agua, agua potable, agua residual. Por lo general, pues claro, no capacitamos solamente o no se busca la capacitación solamente de las personas que conforman el comité de agua, que como les decía, nosotros buscamos que sean 2 personas máximo, porque cuando son mucha gente eso se convierte en un desorden ahí. Entonces, buscamos que sean 2 personas, pero capacitamos a 25 personas para que eventualmente puedan haber relevos, porque nos han pasado cosas, hay gente que se va de la comunidad, hay gente que le salen otros trabajos, entonces, o hay gente que no cumple con las expectativas de la comunidad. O son de alguna manera, tienen algún tema de irresponsabilidad, no manejan bien el recurso, lo que pasa en la vida. Entonces buscamos que hayan capacidades para que hayan relevos y generar la autonomía para que los cambios sean a partir de la gobernanza misma de las autoridades en su territorio. Y eso ha sido fundamental. La siguiente, por favor. Bueno, esto es un poco los números, cómo funciona el fondo rotatorio. Esto es un ejemplo de ahí de Zaragoza. Ahí vemos en el primer cuadrito el número de familias, son 150 familias. El gasto semanal de agua por familia es de 2 botellones de 20 litros, es decir, 40 litros de agua semanal por familia. Como son 150 familias, la necesidad de botellones serían 300 botellones para que tengan 2 botellones por casa. El costo de cada botellón el día de la inauguración fue de 1.500 pesos en esta comunidad. Es decir que el día en el que se hace la inauguración, ustedes ven que la gente hace una fila, la gente hace la fila y lleva sus 3.000 pesitos. Esos 3.000 pesos por los 300 botellones da 900.000 pesos el día de la inauguración. O sea que el día en el que se inaugura nace el fondo rotatorio con 900.000 pesos. Posteriormente, en ese mismo mes, los días de recarga de cada botellón se establecieron en esta comunidad martes y jueves. El capital del fondo rotatorio el primer mes sería los 900.000 pesos que se recaudaron por el costo de los botellones, más los 600.000 pesos del costo de la recarga de cada uno de los botellones. Es decir, que el primer mes habría un fondo rotatorio de 1,5 millones. Y lo que ven ustedes ahí es un flujo anual del capital que se recolectaría mensualmente, es decir, el 1,5 millones más 600.000 pesos del segundo mes y así sucesivamente, para poder tener unos gastos anuales de funcionamiento y un total de ingresos anuales.
esto básicamente lo que permite es que de esos 600.000 pesos que se recogen mensualmente, 300.000 pesos son para los operarios, teniendo en cuenta que los operarios no es que estén todo el día ahí, ¿no? Los operarios están el martes de 8 a 11 de la mañana, nada más, en 3 horas. La gente que no llegue a recargar el botellón no puede recargar en otro momento porque hay que empezar a generar una cultura en relación con eso, porque si no pierde el control un poco el comité, y eso es lo que nos ha dado un poco la experiencia en términos ya de la operatividad. Y si ustedes ven ahí los gastos anuales de funcionamiento en el último cuadro, es de 883.000 pesos, que tiene que ver con el cloro, la luz ultravioleta, lo que va al interior de los filtros, que es arena, o el lecho que va dentro de los filtros, arena, carbón, y los cartuchos de microfiltración. Eso es anual. Es decir, que nosotros lo que hacemos es poder dotar a los sistemas con los equipos y con los insumos que requieren para hacer los cambios durante 5 años. Y ellos pueden capitalizar ese recurso sin tener gastos durante 5 años, dada la distancia. Entonces, eso permite que haya un capital con el cual ellos pueden comprar más botellones, como ha sucedido en comunidades en donde empiezan a crear es una red de abastecimiento y empiezan a crecer desde el punto de vista del emprendimiento. Y sobre todo, que el almendrón del asunto es solucionar el tema de agua en una comunidad. Pues digamos que se logra eso, pero más allá de eso se requiere que haya una sostenibilidad económica que se logra con este fondo rotatorio. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, quisiera mostrarles un video corto de uno de los sistemas para que puedan tener como una idea más clara. Adelante. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO y los gobiernos locales, han implementado el proyecto Emprendimientos Rurales en Departamentos de Frontera. Una estrategia de producción sostenible, generación de ingresos e innovación tecnológica construida con y desde los territorios en los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Chocó, Nariño, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía y Bichada, con el fin de impulsar el desarrollo social y económico en los departamentos de frontera. La estrategia se basa en 4 componentes: sistemas agroalimentarios sostenibles, emprendimientos rurales asociativos, sistemas de captación y potabilización de agua lluvia y fortalecimiento institucional. Bueno, nosotros estamos a 40 kilómetros de la ciudad de Leticia. Comúnmente utilizábamos el agua de lluvia. Los niños eran flaquitos, barrigoncitos. El beneficio que nos trae a la comunidad del agua es cuidar a nuestros niños para que no sigan enfermándose. Muchos ya permanecían los niños muy desnutridos aquí en la comunidad. Para nosotros fue muy satisfactorio poder tener el agua aquí en nuestra comunidad. Hemos visto la mejoría en la salud de los niños, la diarrea de un 100% ha bajado a un 98%. El fondo rotatorio que se va a recaudar aquí es para el manejo y para sostener a la planta que está acá. Porque ya tenemos el agua totalmente tratada, purificada, aquí dentro de la escuela. Y la comunidad La Libertad pues está muy agradecido, porque yo creo que el agua es fuente de vida para nosotros. Listo. Bueno, de esta manera pues terminamos la charla, así que si hay algún tipo de preguntas, pues adelante, estamos dispuestos.
Gracias, Juan Manuel. Pues yo quisiera ante todo pues agradecerte y agradecer a la FAO por este espacio, por compartir, digamos, esta experiencia práctica que, como tú dices, pues tiene un gran componente de innovación social, tecnología y toda una estrategia, digamos, de sostenibilidad, que es uno de los temas como que siempre preocupan, ¿no? Hay grandes ideas, pero no necesariamente todas logran un esquema sostenible que es el que tú nos presentas. Así que pues muchas gracias por compartir este conocimiento y experiencia que creo pues es replicable en otros territorios. Nos preguntan en el chat pues para abrir una conversación, bueno, nos preguntaba María Cristina algo que tal vez luego mencionaste y es cuál es el valor, digamos, el costo de la inversión. Creo que tú mencionaste que está en el orden de los $80,000. Y si nos puedes como ampliar un poco cómo fue, digamos, esa inversión, cuál fue la fuente de financiamiento de esa inversión y si además de cooperación ustedes han hecho, digamos, otros esquemas con inversión, por ejemplo, privada. Sí, Dora. Bueno, digamos que las fuentes de financiación en el marco de los convenios con el gobierno de Colombia, pues son fondos directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. El primero que se montó así, pero hubo un aporte importante de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, de la MEXID. La MEXID puso $50,000 para la réplica del segundo modelo. Y la Cancillería puso, digamos, otro tanto. Digamos que el monto, como les dije, no es un valor estimado, eso varía dependiendo del lugar en donde se vaya a implementar. Un ejemplo de esto es en San Andrés, donde tuvimos una cooperación importante de privados para montar el sistema en la Escuela del Esfuerzo. Aquí fue directamente con Rotary. Los rotarios pusieron los tanques de almacenamiento, pusieron unas bombas para bombear el agua y pusieron el sistema de captación. La FAO puso, digamos, todo el esquema de potabilización y la Cancillería puso otro tanto. Entonces, digamos que las alianzas se han hecho así, digamos, se identifica la necesidad, se identifica la población desde el punto de vista como de la ruta. Es primero identificar el lugar, ¿no? El territorio, la necesidad, y posteriormente hacer un diagnóstico, un balance técnico, financiero de cómo podría generarse la solución en este territorio identificado, y posteriormente sentar como a esa red de aliados que eventualmente puedan entrar a generar los aportes. Esta ha sido la manera como de lograr materializar un poco los sistemas de potabilización. Digamos, ahorita en el marco del último convenio que se firmó con la Cancillería, se va a implementar un sistema que ya tiene un tinte un poco más comercial, y tiene una alianza importante con la Fuerza Aérea y con la Armada, porque el acceso no lo vamos a poder hacer si no es a través de la Fuerza Aérea. Entonces empiezan a aparecer los actores y los aliados que claramente permiten viabilizar las iniciativas. Para nosotros, digamos, las alianzas con el sector privado son fundamentales, y hacia allá es hacia donde queremos empezar a orientar un poco la iniciativa, por el potencial de réplica que podrían tener este tipo de iniciativas y por la dimensión y el alcance que podría llegar a tener. Entonces, ahorita viene una embotelladora que está apoyada por la FAO, la Cancillería, la Fuerza Aérea, la Armada, y está en el marco de una estrategia de compras públicas, dado que el territorio donde se va a montar hay un batallón. Entonces el batallón necesita y compra muchísima agua. La idea es poder generar una alianza de compras públicas con este tipo de instituciones, de manera que se dinamice el desarrollo local y la economía a través de este tipo de iniciativas.
Entonces, digamos que hacia allá va un poco, va creciendo un poco la solución del agua, que tiene pues aplicación en, no solamente en lo rural, en lo comunitario, sino también en lo urbano, a nivel, digamos, de instituciones de investigación, etcétera, etcétera. Perfecto, Juan Manuel. También, bueno, que quisiera comentarles a todos que la sesión queda grabada y pues va a quedar disponible como parte de las memorias, porque sé que varios van a querer luego volver a revisar y profundizar toda la información valiosa que nos dejaste. También nos preguntan si, digamos, esto está publicado o es de consulta, o sea, qué tan, además de la presentación, pues que pueden llegar a consultar en términos de las especificaciones que ustedes utilizan. Entiendo que esto es parte, digamos, del know-how que tiene la FAO, pero de pronto que nos cuentes un poco si esto está publicado en alguna revista o tienen algunos lineamientos desde FAO en ese sentido. Pues no, digamos que por el momento ha sido una iniciativa que se ha implementado en 6 países de la región de Mesoamérica, en Costa Rica, en Panamá, Nicaragua. Entonces, digamos que la iniciativa básicamente está en el marco del programa Mesoamérica sin hambre. No hay más publicaciones más allá de lo que se encuentre digamos, en la red, en el marco de estos convenios. Claramente hemos hecho documentos de sistematización con la Cancillería de Colombia, así que básicamente la información que se requiera en su momento podrá buscarse haciendo un acercamiento directamente a la FAO Colombia. Creo que por ahí sería por la Cancillería de Colombia con la Dirección para el Desarrollo y la Integración Fronteriza. Y bueno, conmigo, es decir, directamente, ahí están mis datos. Sí. Sí, Juan Manuel, no, igual comentar que este va a ser uno de los varios espacios que vamos a tener con la FAO en el marco de cajas de herramientas, entonces pues también nos ponemos a disposición como ANDI, como Centro Nacional de Agua y Biodiversidad, para hacer ese canal con la FAO para tramitar, digamos, esas preguntas o ampliar de pronto alguna información. También nos preguntan, Juan Manuel, si este tipo, digamos, de escenarios los han implementado, por ejemplo, en La Guajira, en el marco, digamos, de procesos de sistemas de desalinización. Pues vemos acá que acá hay pues una apuesta por agua lluvia, pero quería preguntarte si han trabajado alrededor de soluciones hídricas, digamos, con procesos de desalinización o incluso con agua subterránea. Nosotros hemos trabajado procesos de potabilización de agua subterránea. Claramente las características del agua en La Guajira seguramente va a ser agua salubre, así que hay que generar un proceso de desalinización a través de ósmosis inversa y de equipos de ósmosis inversa que tienen membranas más pues diseñadas para desalinizar. Entonces, en el momento, la FAO ha implementado y apoyado procesos, digamos, de potabilización de agua en La Guajira, pero no hemos implementado este tipo de esquemas. O sea, este esquema desde el punto de vista integral, ¿no? Desde la visión social, económica, ambiental, con un esquema de fondo rotatorio o con un esquema que seguramente para las características particulares de las comunidades en La Guajira, seguramente hay que adaptar el tema social a su idiosincrasia y a su cultura. Creo que esta iniciativa pues es fácilmente replicable y ajustable a cualquier tipo de territorio, así que podríamos sin ningún problema entrar a implementar este tipo de soluciones en La Guajira. Bueno, qué buena noticia porque bueno, ahí tenemos una mesa que se llama la Mesa Más La Guajira, así que pues tenemos una presencia importante en el departamento y nuestra idea es también dinamizar acciones colectivas alrededor de agua, biodiversidad, infraestructura, entonces estoy segura que los estaremos contactando para mirar oportunidades de trabajo en La Guajira en ese sentido. También nos preguntan, y ya creo que es la última pregunta, Juan Manuel, es ¿cómo se analizan estos escenarios de uso de aguas lluvias
bajo la óptica del cambio climático. Pues vemos que hay muchas zonas que en el tiempo van a tener cambios en la variabilidad climática. ¿Cómo revisan ustedes en esa primera fase como de línea base y diagnóstico estos escenarios de variabilidad climática en el país? Pues digamos que la FAO hace parte de las mesas agroclimáticas. Entonces, digamos, claro, hay un análisis de variabilidad climática, pero sobre todo creo que la iniciativa en términos de cambio climático debe ajustarse no solamente a las características agroclimáticas o, bueno, climáticas de cada uno de los territorios. En el caso, digamos, de variabilidad climática por precipitación, dependiendo de las zonas como el Chocó, como la Amazonía, como la Orinoquía, pues que claramente han tenido una tendencia de precipitaciones en los últimos 10 años. Seguramente nos permitirán hacer proyecciones para diseñar un sistema que esté preparado para épocas de sequía, ¿no? Como yo lo mencionaba anteriormente, el sistema se diseña no por el agua o la época de precipitación, sino se diseña por la época de sequía. En ese sentido, dependiendo de la zona, hay que tener clarísimo cuál es la época de sequía histórica en los 10 últimos años, porque esos datos están con el IDEAM y están con las estaciones climáticas que hay en cada uno de los departamentos, y a partir del análisis de esos 10 últimos años, entonces se toman decisiones en términos de utilizaciones de fuentes de agua, porque hay comunidades en donde es más apta en términos de calidad del agua, el agua de un río, y lo digo en el Baupés, por ejemplo, en donde comunidades muy alejadas tienen características de agua de muy buena calidad de río, más que agua subterránea por temas de metales pesados o zonas donde eventualmente hay minería o otro tipo de cosas, pues se presentan calidades de agua que hay que analizar para poder tomar la decisión de cuál es la fuente de agua más adecuada y proyectar los sistemas hacia el peor escenario, hacia un escenario de sequía largo para garantizar el acceso durante todo el año. Eso sería, y a partir de las mesas agroclimáticas y las predicciones. Perfecto, Juan Manuel. Bueno, creo que esas eran como las preguntas del público. Si no hay más preguntas, pues quisiera nuevamente agradecer a la FAO por el espacio y espero pues que este sea un escenario para, digamos, activar en muchas de las empresas que hoy nos escuchan el interés de hacerse parte de estas soluciones, y gracias por las nuevas ideas y las nuevas propuestas que seguro nos llevamos para analizar y para replicar. Gracias, Juan Manuel. Vale, gracias claro a todos. que sí. Con mucho gusto también. Un saludo a todos. Gracias por la asistencia y bueno, ahí estamos. Creo que ahí queda un listado, de asistencia, y cualquier espacio adicional que se requiera para que logremos, sobre todo para que logremos llevar soluciones a los diferentes territorios y para generar las alianzas, que creo que este espacio, un poco la naturaleza de este espacio es que al final terminen generándose otras mesas donde ya podamos un poco definir y concretar acciones. Así que cuenten con nosotros y seguimos ahí atentos a lo que se requiera. Hasta luego. Perfecto, mil gracias. Buen día.